ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, y la Comisión Nacional del Agua les dan la más cordial de las bienvenidas a la presentación de avances en la estrategia Agua para Todas y Todos, Plan de Atención frente a la Sequía. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida al ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua del Gobierno de México. Se encuentra con nosotros el doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El maestro Jorge Joaquín González Besares, vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México. La maestra Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. El maestro Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. La maestra Citlali Elizabeth Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México. La licenciada Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa de Azcapotzalco. El doctor Francisco Chiguil Figueroa, alcalde de Gustavo Amadero. El licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, alcalde de Iztacalco. La licenciada Clara Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa. La licenciada Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa de Venustiano Carranza. La doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. El maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Preside este acto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en esta mañana, saludando con mucho gusto a las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la Ciudad de México y miembros del Consejo Directivo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Se encuentra acompañándonos en esta mañana Rodrigo Gallegos Tusain, director de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo. El licenciado Juan Carlos García Pérez Negrón, director jurídico de Grupo Televisa. Roberto Campas Cifrián, vicepresidente de Asuntos Corporativos Coca-Cola FEMSA. Saludamos la presencia del ingeniero Mario Ugalde Salas, director de Conservación de la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM. La licenciada Gisa Hernández Saad, gerente jurídico de La Esperanza. La licenciada Liliana Mejía Corona, directora global de Asuntos Corporativos de Grupo Bimbo. Saludamos la presencia de la doctora Elena Bornstock, integrante de la Comisión Ríos de la compañía Yamecameca. A Arturo Palma, de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento. La licenciada Patricia Hernández Martínez, directora general de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento. Se encuentra con nosotros el doctor Leo Amores, integrante de la Comisión Ríos de la compañía Yamecameca. Asimismo nos acompaña la licenciada Gabriela Ortiz Merino, subprocuradora ambiental de protección y bienestar a los animales. Agradecemos la presencia de los representantes de medios de comunicación y de quienes nos siguen en esta transmisión a través de plataformas digitales. Señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, para llevar a cabo la presentación de abastecimiento de agua en la Ciudad de México, tiene la palabra el coordinador general del Sistema de Aguas, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Integrantes del Presidium, muchas gracias por acompañarnos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a dar el avance de la estrategia para el agua en la Ciudad de México. La primera, por favor. Bien. La Ciudad de México recibe agua de distintas fuentes.
Fuentes externas son el sistema Lerma y el sistema Cutzamala. Recibimos en este momento del orden de 29.3 metros cúbicos por segundo, 29.300 litros por segundo, los cuales están conformados de la siguiente manera: 7.91 metros cúbicos por segundo vienen de Cutzamala, 4.7 metros cúbicos por segundo vienen de Lerma. Nuestra aportación mayor la tenemos de los pozos en el Valle de México, 12.6 metros cúbicos por segundo. También tenemos la aportación de pozos que opera el organismo de Cuenca de la Conagua en la zona norte del Valle de México, 1.760 litros por segundo. Otros 880 litros por segundo los obtenemos de pozos que operamos nosotros fuera de la ciudad, en el Valle de México, y otros 880 litros por segundo los obtenemos de los manantiales que se encuentran en las montañas, en la parte alta de las montañas del sur poniente de la ciudad. Eso es lo que nos permite entonces tener 29.300 litros por segundo diarios a la Ciudad de México en el mes de mayo del 2023. La que sigue, por favor. El agua que se utiliza en la Ciudad de México se destina con las siguientes proporciones: el 74% es para uso habitacional, el 15% es para uso comercial, industrial o de servicios, y el 11% es un uso mixto, en donde hay habitaciones, una ocupación habitacional y comercios principalmente. En estos números, en estos datos, tanto los 29.300 como en esta distribución, no están considerados los caudales que recibe la ciudad o que se utilizan dentro de la ciudad de pozos industriales o pozos privados. La que sigue, por favor. A lo largo de los años, desde el 2019 hasta la fecha, hemos incrementado nuestra capacidad de medición para poder identificar con claridad cuánta agua se recibe de cada una de las fuentes y cómo va variando a lo largo del tiempo. En la base está la aportación más fuerte en color azul, que es la aportación del agua subterránea, de los pozos. En color gris, la del Cutzamala; en color verde, la del Lerma. Y luego siguen Chalmita, Chiconautla y finalmente la parte de la Caldera. Podemos ver que en este momento hemos recuperado el mismo nivel de suministro que teníamos al inicio del 2019. Al inicio del 2019 teníamos, bajo la contabilidad de aquel momento, con menos medición, 30 metros cúbicos por segundo. Hoy tenemos en promedio, en este mes de mayo, 29.300 litros por segundo o 29.3 metros cúbicos por segundo. Adelante, por favor. La siguiente. Muchas gracias. Esta gráfica es una gráfica que elabora la Comisión Nacional del Agua, que presenta la Comisión Nacional del Agua cada martes en el Comité de Obras Hidráulicas y que nos indica cuál ha sido la evolución de los niveles de almacenamiento en el sistema Cutzamala. En color azul hasta abajo está la gráfica del almacenamiento actual. En color verde, la del medio, es la gráfica correspondiente al 2022. Y en la gráfica azul arriba es la gráfica que corresponde al promedio de los últimos 26 años, en donde se tiene el mejor registro de los niveles de almacenamiento de agua en el sistema Cutzamala. Podemos ver que, resultado de los últimos 4 años de lluvias escasas, la cantidad de agua disponible en el sistema Cutzamala es la menor de los últimos 26 años. La que sigue, por favor. El trabajo realizado desde 2019 hasta la fecha nos ha llevado a poder contrarrestar esta deficiencia en el almacenamiento de las presas del Cutzamala debido a las lluvias escasas. En color
naranja amarillo en la parte de arriba, vemos la tendencia a la baja en el agua que proporcionan las presas del sistema Cutzamala a la Ciudad de México. 2.1 metros cúbicos por segundo, 2.100 litros por segundo, es lo que ha dejado de proporcionar el sistema Cutzamala a la Ciudad de México de 2019 a la fecha. Mientras que la gráfica de abajo nos indica cómo hemos podido recuperar 1.400 litros por segundo con los trabajos realizados en el sistema Lerma. Los circulitos en color rojo ilustran una de las condiciones más difíciles para el abastecimiento de agua de la Ciudad de México, que se presenta en la época de estiaje durante los riegos agrícolas en la zona de Lerma. Cada año tenemos ese mínimo, esa reducción del agua que recibimos de Lerma. En años anteriores, el Cutzamala nos había aportado un poco más de agua para contrarrestar esta reducción en la época de riego. Este año no fue posible. La que sigue, por favor. El trabajo realizado en los pozos de todas las fuentes, Lerma, la Ciudad de México, los del Valle de México, al norte de la ciudad y los del sur de la ciudad, nos ha llevado a tener esa recuperación de 2.100 litros por segundo que no tenemos del sistema Cutzamala. Hemos intervenido 118 pozos para rehabilitar y hemos repuesto 57. La que sigue, por favor. Hemos trabajado en la sectorización, en la atención a las fugas, en la sustitución de tuberías y a la fecha hemos podido recuperar 530 litros por segundo del trabajo conjunto en estas acciones. La que sigue, por favor. Desde el 7 de marzo que iniciamos con el programa de emergencia para la atención a la sequía, hemos logrado incorporar 1.658 litros por segundo a la red de suministro de agua potable de la ciudad. Esos 1.658 litros por segundo se componen de 440 de Lerma, 342 del sistema Chalmita, que opera la Comisión Nacional del Agua, 180 de Chiconautla, 495 litros es del trabajo en los pozos de la ciudad, y 201 litros por segundo es lo que hemos podido incorporar de la aportación de los pozos privados a nuestra ciudad. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Bueno, estos son detalles de cómo ha ido evolucionando la aportación de agua del sistema Lerma hasta alcanzar los 440 litros por segundo. La que sigue, por favor. La que sigue, la aportación del agua que proviene de los pozos del PAI Norte, operados por el sistema Cutzamala, y que se entregan en los tanques Chalmita al norte de la ciudad, 342 litros por segundo, en la evolución que ha tenido desde enero de este año hasta nuestros días, es decir, de enero del 23 al mayo del 23. La que sigue, por favor. En el sistema Chiconautla hemos visto una recuperación muy importante, no nada más por los trabajos que hemos hecho en los pozos, sino también por la vigilancia en la operación de este gran ramal de pozos que tenemos en el Estado de México, en el que operamos desde el sistema de aguas de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. La parte más importante, una parte muy importante, perdón, son los 495 litros por segundo que hemos podido recuperar para tener en la red durante los meses de este año, con los trabajos realizados en los pozos dentro de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Esta lámina me permite ilustrar con mayor detención cuál es la aportación actual de 7 pozos industriales, como los conocemos, industriales e institucionales, está también el de la UNAM, que nos ha permitido tener ya en la red de suministro 201 litros por segundo adicionales. Está el pozo de Televisa, 62 litros por segundo, 62 litros por segundo del pozo 7
del grupo modelo, 26 litros por segundo del primer pozo de FEMSA, 1 litro por segundo de Plaza Tepeyac, gracias, 40 litros por segundo del pozo 6 del grupo modelo y 1 litro por segundo de Bimbo. Nos quedan 7 pozos más que estaremos conectando en las próximas semanas. Muchas gracias por esa aportación. La siguiente, por favor. ¿Y cómo pasamos entonces esta época difícil de la sequía que se presentó principalmente por los riegos del Lerma en los meses de marzo y abril? Los riegos empezaron hacia el inicio de la segunda quincena de febrero, alcanzaron sus valores máximos en marzo, la última parte de marzo, la primera quincena de abril. En la segunda quincena de abril empezó la reducción. ¿Y cuál es el resultado de los trabajos realizados en esta contingencia durante estos meses? Lo podemos observar en esta gráfica. Esta gráfica muestra semana a semana, iniciando el 1 de enero del 2023, las quejas reportadas bajo distintos medios, las quejas de falta de agua reportadas bajo distintos medios a nuestro sistema. Podemos ver, como está marcado en el círculo rojo, que las semanas más difíciles fueron estas semanas de marzo, de la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril, y cómo paulatinamente esos reportes se han reducido de manera significativa. Pueden ver hacia la parte final, que es la última semana, una reducción muy importante en el reporte de faltas de agua. Ese es nuestro indicador principal, la percepción y la documentación que obtenemos directamente de nuestros usuarios. La que sigue, por favor. Esta otra gráfica ilustra también cómo fue la atención adicional que se dio durante este estiaje a la población mediante la entrega de agua con pipas. Vemos ahí cómo en la segunda quincena de marzo tuvimos el valor máximo o el número más alto de solicitudes de pipas y cómo en este momento la reducción ha caído más allá de un 90%. Este es entonces también uno de los indicadores directos de cómo logramos atender a la población durante las semanas más rudas del estiaje, sumado el riego en Lerma, con las obras de emergencia y con este gran programa de suministro de agua en pipas para las zonas más difíciles. La que sigue, por favor. Muy importante mencionar que hemos establecido en el SACMEX un nuevo modelo de operación, con una disciplina que nos lleva a tener todos los días, en las primeras horas de la mañana, de las 8:30 de la mañana hacia las 9:30 o 10, la revisión de lo que logramos el día anterior para poder estimar qué tendremos que hacer en el mismo día o en los próximos días para ir mejorando nuestro sistema, nuestro suministro de agua a la ciudad. Todos los días nos reunimos con los operadores de la Dirección General de Agua Potable de nuestro SACMEX para que a través de esa revisión que está basada en las mediciones físicas que hacemos de caudales y presiones, pero también en la información que obtenemos directamente de las plataformas territoriales, que nos indica en dónde están las demandas o los reportes más importantes de falta de agua en las distintas colonias de nuestra ciudad. Es decir, hemos logrado tener mapeada a la ciudad, colonia
por colonia para poder actuar de manera inmediata y resolver los problemas que día con día se nos presentan. Muchos de ellos los hemos resuelto modificando los caudales que dirigimos de una zona a la otra. Otros muchos atendiendo directamente a aquellas tomas domiciliarias que por algún motivo quedan tapadas y que hay que atender de manera inmediata. Entonces, la coordinación entre nuestros grupos de trabajo y la coordinación con las alcaldías, la coordinación metropolitana con la CONAGUA y con la Comisión de Aguas del Estado de México, nos ha dado frutos muy importantes. Adicionalmente, hemos abierto unas acciones de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad para poder darle mejor calidad al servicio de energía eléctrica o al suministro de energía eléctrica que recibimos de Comisión Federal de Electricidad para sostener el bombeo de pozos y el bombeo de plantas de bombeo que llevan el agua hasta las partes más altas de nuestra ciudad. La que sigue, por favor. ¿Qué estaremos haciendo en los próximos meses para que en diciembre de este año podamos incorporar 1,385 litros por segundo? Estaremos trabajando en el SACMEX con pozos adicionales dentro de la ciudad, con pozos, la rehabilitación de pozos adicionales en el sistema Lerma. Estaremos trabajando también en una planta de bombeo muy importante en el sistema Lerma, le llamamos la planta de bombeo Ixtlahuaca. Con la Comisión Nacional del Agua seguiremos trabajando para poder incorporar el agua de la etapa 2 de Zumpango, 8 pozos más rehabilitados en esta zona norte de nuestro Valle de México, en la puesta en operación de la planta potabilizadora o nueva planta potabilizadora de Presa Madín, que nos aportará en época de lluvias 500 litros por segundo para el Valle de México, Estado de México y Ciudad de México. En la incorporación del agua proveniente de pozos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en el uso eficiente del agua en la zona de riego del canal El Bosque Colorines para que podamos tener beneficios tanto en aquella zona agrícola de Michoacán como en el Valle de México. Con Comisión Federal de Electricidad seguiremos trabajando para mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica y para mejorar nuestros sistemas de telecontrol de los pozos, de una gran cantidad de pozos que operamos, 400 en la Ciudad de México y otros 400 en el sistema Lerma, y poder entonces tener mayor continuidad, menos interrupciones en la cantidad de agua que estamos recibiendo de estos pozos. Y finalmente, bueno, pues están marcados ahí los otros 7 pozos industriales de los que estaremos recibiendo aportaciones adicionales de agua para nuestra red. 1,385 litros por segundo es la meta para diciembre de este año, diciembre del 2023. La que sigue, por favor. Bueno, de 2019 a la fecha, la entrada de agua a Cutzamala a la ciudad se ha reducido en 2,100 litros por segundo. De 2019 a la fecha, el caudal de agua proveniente del Lerma se ha incrementado en 1,400 litros por segundo. Los otros 700 litros vienen del trabajo hecho en pozos dentro del Valle de México. Las acciones de la estrategia ante el estiaje de este año han permitido integrar ya 1,658 litros por segundo a la red de distribución de agua potable de la ciudad. Un agradecimiento para la CONAGUA, un agradecimiento para la Comisión de Aguas del Estado de México, para los pozos industriales e institucionales que nos han dado parte del agua que ellos tienen concesionados de la CONAGUA. Muchas gracias. Y con esto cerramos la presentación. Doctora Escron.
La puntual intervención del doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y también estimamos la presencia en este acto al ingeniero Víctor Hugo Pacheco Navarro, director nacional de Asuntos Ambientales y Aguas en Grupo G PepsiCo, así como al licenciado Miguel García Paredes, director de Relaciones Institucionales de Grupo Lala. Muchas gracias, bienvenidos a este espacio. Y enseguida, la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, maestra Alejandra Margarita Méndez Girón, llevará a cabo la presentación del pronóstico de lluvias para las presas del sistema Cutzamala. Buenos días a todos. Los estados del centro del país tienen un clima templado con lluvias en verano. Los sistemas que producen lluvias son las ondas tropicales, los canales de baja presión, las bajas presiones y los ciclones tropicales en cualquiera de sus etapas, que puede ser depresión tropical, tormenta tropical o los huracanes. Sin embargo, estos sistemas se ven afectados por un fenómeno a macroescala que se conoce como oscilación del sur. Esta oscilación del sur tiene tres etapas: la etapa neutra, que indica que el agua del mar del Pacífico tiene temperaturas normales; la etapa de la Niña, que indica que el agua del mar tiene temperaturas abajo de lo normal, y esta ha sido la causa de la sequía de los últimos 3 años aquí en nuestro país, principalmente en la parte norte, noreste y estados del centro. Sin embargo, para esta temporada del 2023, de época de lluvias, estamos esperando la presencia del fenómeno del Niño, que esto implica, como ya indiqué, que el agua del mar esté más caliente de lo normal. Esto es debido a que las aguas cálidas de la parte más cálida de temperatura de agua del mar del planeta, que es frente a las costas de Indonesia, se desplaza hasta la zona oriental del Pacífico. Esta situación va a traer que haya evaporación, que se desarrollen nubes convectivas, y en presencia de canales de baja presión y sistemas de baja presión va a favorecer la afluencia de aire húmedo y por lo tanto precipitaciones en la parte central, norte y occidental de nuestro país. El Niño se espera que sea intenso y que se pueda prolongar hasta el 2023, de tal manera que en la época de invierno los frentes fríos sean con lluvia. Se favorecerán lluvias en el norte, noreste, occidente y centro del país. Se pronostica una temporada de ciclones activa, 30% más en el Pacífico y 10% menos en el Atlántico. La NASA ha detectado unas ondas que se llaman ondas de Kelvin durante el mes de mayo, lo que implica un aumento de la temperatura en el mar y que implica mayor evaporación y mayor ingreso de humedad al país. Derivado de estas condiciones y de modelos numéricos, el pronóstico de ciclones tropicales que desarrolla la CONAGUA a través del Servicio Meteorológico Nacional es el siguiente. Se esperan de 26 a 38 sistemas. De ellos, por el lado del Pacífico, se esperan de 16 a 22 y por el lado del Atlántico de 10 a 16. Como indiqué, el lado del Pacífico, la generación de ciclones tropicales va a ser 30% más en el Pacífico y 10% menos por el lado del Atlántico. Se esperan de 9 a 11 tormentas tropicales, de 4 a 6 huracanes categoría 1 o 2, de 3 a 5 huracanes categoría 3, 4 o 5, y por parte del Atlántico, tormentas tropicales de 7 a 9, huracanes categoría 1 o 2, de 1 a 3, y huracanes categoría 3, 4 o 5, de 2 a 4. De esos ciclones que se desarrollen, estamos esperando que por lo menos 5 ciclones tropicales impacten a nuestro país. En junio se establece el periodo de lluvias en verano. En este mes, los acumulados de lluvias alcanzan
250 a 300 milímetros en el Valle de México. Para la zona del Valle de México, durante el mes de junio, esperamos un acumulado de 125 a 150 en la parte norte de la cuenca del Valle de México, de 100 a 200 en la porción central y de 200 a 300 milímetros al sur de la cuenca. En el Cutzamala se esperan de 150 a 200 milímetros. Para el mes de julio se esperan lluvias de 150 a 200 en la parte norte y centro y de 200 a 300 en el sur y la zona del Cutzamala. Para el mes de agosto del 2023, las lluvias que se esperan en el Valle de México son de 125 a 150 en la parte norte, en la parte central de 150 a 200 y de 200 a 300 en el sur de la cuenca. En el caso del Cutzamala, se esperan de 150 a 200 milímetros. En septiembre, esperamos lluvias mayores a 200 milímetros en gran parte de la cuenca del Valle de México. En el Cutzamala se esperan lluvias de 150 a 200 milímetros. Hay que recordar que los periodos con mayor lluvia son los meses de agosto y septiembre. Muchas gracias. La puntual intervención de la maestra Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Y ahora recibamos la intervención del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua del Gobierno de México. Muchas gracias, doctora Sheinbaum. Como siempre, quiero agradecerle esta invitación. La doctora Sheinbaum desde el año 2000 ha sido muy interesada en mejorar las condiciones del abastecimiento del agua en la Ciudad de México. Y pues siempre ha hecho y ha realizado obras, acciones para mejorar el abastecimiento de esta zona, tanto para la zona de la Ciudad de México como para la zona metropolitana, siempre en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas y la Comisión Nacional del Agua. La siguiente, por favor. Estoy presentando aquí un mapita en el cual contrasta mucho con lo que acaba de presentar el doctor Carmona. ¿Por qué lo estoy presentando de esta manera? Hace 40 años que está funcionando el sistema Cutzamala, desde hace 40 años, no hay ninguna fuente adicional para la zona metropolitana de la Ciudad de México, o sea, no ha habido concesiones. Desde hace 40 años tenemos asignaciones y concesiones, más bien asignaciones, tanto para la Comisión Estatal de Aguas como para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Para la Ciudad de México, 33 metros cúbicos por segundo de aquel entonces. Ya pasó el sismo del 85, ya se construyeron grandes desarrollos inmobiliarios en el poniente, me estoy refiriendo a Santa Fe, y ya la ciudad ha sufrido modificaciones respecto al volumen y al modo de abastecerse de agua. Pero desde aquel entonces, y por eso menciono a la doctora Sheinbaum, que desde el 2000, para abatir estos incrementos de la demanda y movimiento de la demanda en la ciudad, desde aquel entonces la doctora, en coordinación con el sistema de aguas anteriormente, implementó trabajos de sectorización, de rehabilitación de pozos, y pues de alguna manera estos 33 metros cúbicos por segundo que se tienen asignados se mantuvieron por un tiempo. Ahora la situación es muy diferente, tenemos una condición de sequía. Del Cutzamala, imagínense, en el año, hace 20 años, más de 20 años, se recibían no los 9 que tenemos ahí, sino 10 metros cúbicos por segundo. Esto es lo que se tiene asignado, pero se recibían 10 metros cúbicos por segundo para atender desde el Cutzamala algunas de las necesidades de abastecimiento en la ciudad. Ha cambiado muchísimo, ya vimos que de 33 metros cúbicos por segundo, el doctor Carmona nos señala que actualmente se están distribuyendo 28.7, lo cual es una disminución muy, muy importante, y es lo que estamos tratando el día de hoy.
El Cutzamala, ante estas condiciones iniciales, aporta o aportaba el 27% de todos los suministros de agua en lo que antes era el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México. Todas las demás fuentes eran principalmente agua subterránea, pozos. En lo que se refiere al Estado de México, también teníamos condiciones de 38.7 en todo lo que es el Estado de México. En el Cutzamala se recibían 5.7 metros cúbicos por segundo. Casi el 15% del Cutzamala, de todo el abastecimiento, proviene del Cutzamala. En el Estado de México se tienen otras fuentes superficiales como la presa Madín. Es necesario y es conveniente señalar que todo este panorama de concesiones pues ha cambiado muchísimo a lo largo de este tiempo y nos encontramos ahora ante una sequía que ha influido directamente a una de las principales fuentes de abastecimiento, que es el Cutzamala. Ya no voy a repetirlo, ya lo presentó el doctor Carmona. Actualmente tenemos un déficit de 182 millones de metros cúbicos en todo el sistema. Es menos del 50% lo que tienen almacenada las 3 principales presas en el país. También la siguiente gráfica ya la presentó el doctor Carmona, ya no me voy a detener, pero sí vemos la línea inferior azul, que es el registro de todos de todo el abastecimiento que se ha tenido, muy inferior a lo que se ha tenido en 25 años. Adelante, por favor. También los almacenamientos y las entregas, como vemos en la gráfica azul, pues han disminuido. Ya lo presentó el doctor Carmona. ¿Qué se está haciendo en coordinación con la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión Estatal de Aguas del Estado de México? Bueno, pues tenemos grandes ocupaciones. Tenemos perforación de pozos en Zumpango, 8 pozos que se están perforando en una primera etapa. Se concluyó en la primera etapa para abastecer 400 litros por segundo. Estamos por concluir en un 62%. La segunda etapa para otros 400 y 500 litros por segundo en proceso de contratación. Con esto vamos a tener 1.300 litros por segundo para abatir el déficit que actualmente se tiene en la ciudad. En lo que se refiere a los avances físicos de la primera etapa, ya lo dijimos, el 100% y 62% de la segunda etapa de este proyecto. También estamos trabajando coordinadamente con la construcción de una segunda etapa de la planta potabilizadora Madín, que obtiene agua de la presa Madín y la estamos llamando Madín 2. Vamos bien, llevamos un avance físico del 73%. Y con esto vamos a tener 500 litros por segundo adicionales repartidos entre el Estado de México y la Ciudad de México. También estamos trabajando en la restauración de caudales en lo que llamamos el plan de atención de emergencias en la zona sur. Vamos a trabajar en Iztapalapa con 5 pozos y con 14 pozos para rehabilitar. Entonces, esto está en etapa de estudio, tenemos problemas de calidad del agua, pero pues vamos a trabajar coordinadamente con el sistema de aguas y con esto pensamos recuperar 110 litros por segundo. En lo que se refiere a una propuesta que hizo el gobierno federal a través de la Sedena, estamos aprovechando unos de sus pozos para obtener hasta 100 litros por segundo y estamos trabajando en esta parte también para incrementar los caudales en la Ciudad de México. Y una parte importante, hay una zona de riego en el bosque Colorines, que es cercana a la presa del bosque, en la cual estamos tecnificando, estamos trabajando con los agricultores para recuperar agua y llevarla directamente al sistema de presas Cutzamala. La tecnificación pues es por aspersión y estamos trabajando ahorita en 6 módulos, vamos a incrementarlo a 10 módulos, esperando, se iniciaron los trabajos el 31 de marzo y esperamos terminarlo en junio, julio
del presente año. Son 1.500 litros por segundo los que queremos vamos a recuperar en este lugar. Y bueno, pues nuevamente un agradecimiento a la zona industrial, una nueva manera de trabajar con la sociedad aquí en la Ciudad de México, en la cual los industriales aportan volúmenes de agua a la Ciudad de México, en este caso, para mitigar la escasez y el déficit de agua que tenemos. Tenemos la expectativa de llegar hasta 230 litros por segundo. Ya se mencionaron las industrias que están aportando este volumen de agua, y pues nuevamente un agradecimiento por parte de la Comisión Nacional del Agua. Es una nueva manera de tratar los problemas de agua en la Ciudad de México y bueno, pues esperamos que no nada más sean ustedes, sino que más industrias se vayan incorporando a estos nuevos convenios, porque nos está ayudando bastante. Pues muchas gracias, es lo que por hoy les presentamos. Muchas gracias, ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua. A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se me queda ya un papelito, voy por él, perdón. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Están aquí el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, que cuando fui secretaria de Medio Ambiente, él era el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Así que tenemos muchos años de colaboración conjunta y ahora pues nos entendemos muy bien porque conoce muy bien la problemática de la zona metropolitana del Valle de México y además le agradecemos mucho todo el apoyo que hemos tenido por parte de Conagua. Muchas gracias, Germán. Y a su equipo también, a Citlali, a la ingeniera, muchas gracias, y a todo el equipo que está aquí con nosotros. Está aquí también el representante del organismo de agua del Estado de México. Y aquí aprovecho también para agradecer al gobernador del Mazo porque desde 2019 hemos tenido una gran coordinación para atender diversos temas, pero en particular el tema del suministro de agua potable. Nos reunimos prácticamente cada mes, antes era cada 15 días, no dejamos de reunirnos durante la pandemia y eso nos ha permitido tener un plan estratégico para acceder al derecho humano al agua, que en realidad no existía. Cuando nosotros llegamos al gobierno de la ciudad, había un trabajo que se había hecho con Banco Mundial, algunos diagnósticos que se habían hecho históricos desde la academia, desde el propio sistema de aguas, pero en realidad no había algo muy palpable que dijera de dónde vamos a resolver o de dónde vamos a obtener más agua para abastecer aquellas zonas que tienen escasez de agua potable en la ciudad. Entonces realmente ha sido un trabajo muy importante y desde aquí pues nuestros saludos al gobernador del Mazo y también al equipo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que está al frente Rafael Carmona, el doctor Rafael Carmona. Hoy no está con nosotros, pero el ingeniero Roberto Capuano ha sido muy importante en la integración al equipo y por supuesto todos los que forman parte del sistema de aguas de la ciudad. Y el trabajo que hemos hecho con las alcaldías para mejorar el abastecimiento de agua potable. Y están aquí con nosotros hoy también distinguidos personalidades de empresas privadas y de la UNAM, que al llamado que hicimos en marzo de apoyo frente a la sequía que estábamos viviendo, realmente no hubo necesidad de hacer un
decreto por parte de Conagua, del presidente de la República, o de inmediato dijeron, sí, colaboramos, ¿qué necesitamos hacer? Y nos pusimos a trabajar entre las distintas entidades, y por eso, pues, realmente un enorme agradecimiento por su voluntad. Hoy presentamos, entonces, el plan de atención a la sequía que presentamos en su momento en marzo, como parte además del seguimiento del programa estratégico de acceso al agua en la ciudad. Y hoy puedo decir que este plan de atención a la sequía ha sido todo un éxito. ¿Por qué lo digo? A lo mejor la ciudadanía dice, pues es que ya empezó a llover, entonces pues qué fácil, ¿no? Ya no hay sequía porque está lloviendo. Bueno, ya vieron la gráfica del Cutzamala. En la zona del Cutzamala, que es nuestro principal problema, no ha llovido lo suficiente como para poder restaurar la cantidad de agua que estaba llegando hace 4 años. ¿Cuánto es? Rafael dice aquí 2.1 metros cúbicos por segundo, pero si medimos ciertos meses es 2.5 metros cúbicos por segundo. Para que tengan ustedes una idea, como qué ciudad, Germán, se abastece con 2.5 metros cúbicos por segundo, una ciudad de cerca de 2 millones de habitantes, ¿puede ser? O, bueno, a ver, ahora hacemos el cálculo. Pero representa un porcentaje muy importante de disminución de agua para la ciudad. Y ese no ha regresado todavía, a pesar de que inició el periodo de lluvias. Por lo que nos dice hoy el meteorológico, pues parece que sí va a regresar, o por lo menos vamos a tener un poco más de agua hacia agosto, pero por lo pronto, en términos reales, seguimos en sequía en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Por qué decimos que ha sido exitoso? Pues porque se redujeron en 80% las quejas que teníamos en marzo. El número de llamadas de no tengo agua en esta colonia, no tengo agua en este barrio, mándame una pipa, esas se redujeron en 80%. Y la demanda de pipas de marzo a la fecha se redujo en 90%. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para poder atender pues esta emergencia que inició en marzo de este año? Bueno, una parte tiene que ver con algo que iniciamos en enero del 2019 y que hoy está rindiendo frutos. No es que iniciamos apenas en marzo y nos pusimos a trabajar, sino que es un trabajo que ya veníamos haciendo. Entonces, mucho tiene que ver con reposición y rehabilitación de pozos. Pozos que habían estado abandonados desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el sistema Lerma, que está en el Estado de México y que suministra una parte importante del agua externa a la ciudad, pues se han repuesto alrededor de 100 pozos que estaban en el abandono. Entonces, gracias a eso hoy tenemos mayor cantidad de agua. ¿Qué más? Pozos que estaban también abandonados en el norte o hacia el norte de la ciudad en el Estado de México, lo que llamamos el sistema Chalmita y el sistema Chiconautla. Pozos que se habían cerrado, apagado y que nunca nadie había invertido para poder restaurar el uso de esos pozos. Quiero decir que es parte de lo que tenemos como derechos de agua para la ciudad. No es que Conagua haya dicho, bueno, se está dando más agua a la zona metropolitana del Valle de México frente a la sobreexplotación del acuífero, no. Es la misma cantidad de agua, incluso menos de lo que teníamos hace cerca de 10 años. Entonces, sencillamente estamos rehabilitando y mejorando los pozos que estaban prácticamente en el abandono. Por otro lado, un programa muy importante que inició el año pasado, que es traer agua de la zona de Zumpango, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es una zona en donde el acuífero no está abatido, hay agua, se está dando agua a esa zona, a las comunidades que están en esa zona, y además se está habilitando para traer a la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cuánto?
pues ya tiene el Estado de México 200 litros más y la ciudad ya tenemos 200 litros más por segundo de lo que en su momento planeamos el año pasado. Y por otro lado, pues la rehabilitación de pozos de la ciudad, que siempre nos hablan los alcaldes, alcaldesas. Cuando fui jefa delegacional de Tlalpan hacía exactamente lo mismo. Ya se cayó este pozo no está prendido, está ocurriendo esto, y entonces generamos un sistema de operación del sistema de aguas de la Ciudad de México, que es una revolución en el sistema de aguas. Les platico, se reúnen todos los días a las 8:30 de la mañana, por Zoom o de manera presencial. ¿Quién se reúne? Los operadores, no los directivos del sistema de agua, los operadores con los directivos. Y entonces está el JUD que atiende, el jefe de unidad departamental que atiende Tlalpan, y el jefe de unidad departamental que atiende Iztapalapa, que atiende Iztacalco. Y entonces todos los días dicen, tengo un problema porque se me cayó este pozo. Y está el director de administración y dice, no te preocupes, ¿qué necesitas? Ah, pues es que necesito este material, ah, pues te lo mando en este momento. Y entonces no pasa por esa pesadilla que significa la burocracia del gobierno, en donde manda un oficio para decir que ya no tiene este material, llega al JUD de administración y de aquí a que llega el director del sistema de aguas, pues pueden tardar 3 meses que está apagado el pozo. Hoy tenemos un sistema pues de operación inmediata que nos está permitiendo en 1, 2, 3 días tomar las decisiones para poder restaurar los pozos que salen por alguna razón, sea porque no hay suministro de energía eléctrica o porque hay un problema más grave. En algunos casos pues tardamos más porque es más grave la situación, pero es realmente una revolución en la operación del sistema de aguas. Y así además se puede mejorar la relación también con los alcaldes y las alcaldesas. Todo ello nos ha permitido pues tener un incremento de alrededor de 1.3 metros cúbicos por segundo adicionales. Además, pues hemos venido trabajando en la sectorización del sistema, en la reparación de fugas. Estima el sistema de aguas que tenemos 500 litros más por segundo de los que teníamos en el 2019 con esta reparación. Y en este periodo de sequía sí tuvimos algo muy especial, que fue la cooperación con las empresas privadas, que quiero leer aquí quiénes fueron o quiénes están aquí, que es Cervecería Modelo, que les agradecemos mucho porque son 2 pozos que están, uno de ellos ya dándonos agua y otro, entiendo, en esta misma semana estará en operación. Grupo Televisa con un pozo en el Estadio Azteca, que la gente pensaba que era para el estadio, no, por primera vez va a suministrar agua principalmente a la zona de Coyoacán. Grupo FEMSA, que nos está apoyando también, PepsiCo, que nos está apoyando, si se me olvida alguien, por favor, me dicen. Grupo Lala nos está también apoyando. La UNAM, por supuesto, La Esperanza y Grupo Bimbo, esencialmente, que son los que están en este momento aquí. Dirán, pues, ¿cuánto es lo que nos han dado estas? Pues en este momento son alrededor de 200 litros por segundo. ¿Cuánto significaría eso? Pues son como, si cada pozo nos da 30 litros, es como 7 pozos nuevos que estarían suministrando agua a la ciudad y que además están en lugares muy especiales que se conectan directamente a la red. Eso significa que gracias a todo esto que hemos hecho, pues hoy la sequía no la estamos enfrentando con una crisis muy grave como la que teníamos previamente. Aquí están los alcaldes y alcaldesas, no todos, por algún error no se invitó a algunos otros alcaldes y alcaldesas que por supuesto que siempre son bienvenidos, pero Clara Brugada nos dirá, bueno, está muy bien jefa de gobierno, pero todavía tenemos problemas en Iztapalapa. Y Margarita Saldaña nos va a decir, pues sí, está muy bien jefa de gobierno, no estamos igual que en marzo, pero todavía tenemos problemas en Azcapotzalco. Y Armando Quintero me va a decir, pues sí, pero no me ha resuelto el problema de
la Agrícola Oriental o la Agrícola Pantitlán, que tienen muchos problemas. Y Evelyn Parra nos va a decir más o menos lo mismo para la zona del Peñón de los Baños o algunas otras zonas. Entonces, no está aquí Alfa González, pero todavía tenemos importantes problemas en Tlalpan. Entonces, decir que no hemos acabado, que en este año va a entrar nuevas fuentes de agua para atender todavía más los problemas que aún no hemos resuelto. De la zona de Zumpango entrarán alrededor, por lo menos para la ciudad, de otros 300, 350 litros por segundo adicionales. Del Cutzamala, esto que nos platica Germán y que es una obra inédita, que es que el Estado de México, la Conagua y nosotros estamos invirtiendo en Michoacán para hacer más eficiente el riego de una zona y que así podamos traer más agua y poderle dar agua a las comunidades del municipio de Zitácuaro, que puede llegar a ser para la ciudad de alrededor de 600 litros por segundo adicionales. De Lerma todavía llegará más agua. De la presa Madín, que estamos construyendo una potabilizadora, 250 litros por segundo, se están analizando algunas otras fuentes y en particular un proyecto muy innovador que es el Valle de Jico, en donde a través de humedales esperamos poder incorporar también alrededor de otros 700 litros por segundo, que ya serán en realidad para el próximo año. Entonces, pues la reunión de hoy es para agradecerles a todos y a todas su gran esfuerzo que han hecho y decir que vamos a seguir trabajando y decirle a la ciudadanía que aun cuando tenemos menos agua, vamos a dejar la ciudad con mucho mejor abastecimiento de agua de la que recibimos. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que tengan todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Y vamos a invitar a los distinguidos miembros del Presidium a ser amables.